Antes de llegar al capítulo 6 de esta epístola a los Romanos, el apóstol Pablo no trata la vida santa del que es declarado santo. Pero a partir del capítulo 6 en adelante, Pablo no trata más el tema de la salvación del pecador. El tema de este capítulo es el poder de Dios para forjar la santidad en todo su modo de vivir a pecadores que Él ha declarado justos. Muestra que el pecador justificado no puede continuar en el pecado porque Él ha muerto y resucitado en Cristo Jesús. Perseverar en el pecado conduce a una servidumbre al pecado, y es otro motivo más para no continuar en el pecado. Esta sección nos libra de lo que algunos denominan el antinomianismo, o sea, nos libra de vivir una vida egoísta y licenciosa. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 6 de la epístola a los Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Este versículo que abre el capítulo 6, evidentemente es una respuesta a la pregunta que surgió en los dos últimos versículos del capítulo 5. Pero a la vez es también una respuesta al argumento total de Pablo en todo lo que ha dicho en los capítulos 1 hasta el 5. En este capítulo 6, el apóstol Pablo adopta un estilo argumentativo. Ahora él dice, después que has visto la maravillosa salvación de Dios, ¿qué puedes decir? Todo lo que te es posible decir es aleluya y gloria al Señor. Ahora la pregunta es, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Otra forma de expresar este pensamiento es, ¿hemos de perseverar en el pecado para que la gracia se multiplique? Muchos cristianos están agobiados por la gracia de Dios. Aunque son salvados por su gracia, creen que deben establecer una lista de reglas para poder vivir la vida cristiana. Otros, desafortunadamente, interpretan esto en el sentido de que les da licencia para hacer lo malo. El versículo 2 de este capítulo 6 de la epístola a los Romanos nos proporciona la respuesta directa de Dios a la pregunta de que si cuando uno es salvado por medio de la gracia, ¿puede perseverar en el pecado o no? Este versículo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El solo hecho de que el apóstol Pablo haya formulado esta pregunta significa que él entendía que la justificación significaba una declaración de justicia. Si Dios le ha declarado justo, amigo oyente, y le ha quitado su culpa de pecado, entonces usted no puede perseverar en el pecado. La respuesta es, de ningún modo. Este versículo puede ser traducido así, Dios nos libre. ¿Cómo podemos nosotros, siendo hombres que morimos al pecado, en la persona de nuestro sustituto, el Señor Jesucristo, vivir o continuar viviendo en el pecado? Esto es algo que muchas veces es mal entendido. Nosotros morimos para el pecado en la persona de nuestro sustituto al identificarnos con Jesucristo. Morimos al pecado en Cristo, pero por otra parte, nunca estamos muertos al pecado mientras vivimos. Cualquier persona que sea sincera sabe que nunca alcanza el lugar donde está completamente muerta al pecado. Logra alcanzar un lugar donde su deseo es el vivir para Cristo, para Dios. Pero reconoce que todavía tiene la vieja naturaleza. Son versículos como este los que han conducido a la organización de grupos que llamamos los supersantos. Esperamos no ser injustos o faltos de bondad cuando hablamos de estos grupos, pero los que se hallan en ellos creen que han alcanzado algún tipo de nivel exaltado donde ya no pueden cometer pecado. Una noche, después de una conferencia bíblica, un joven le preguntó al predicador, ¿vive usted la vida victoriosa? Y el joven se quedó sorprendido cuando el predicador le contestó que no estaba viviendo la vida victoriosa. Y a su vez el predicador le preguntó al joven, ¿está usted viviendo la vida victoriosa? El joven por fin dijo, bueno, trato de vivirla. Ah, pero espere un momento, le dijo el predicador, eso no viene al caso. ¿Vive usted la vida victoriosa? Y entonces el joven rehusó dar respuesta alguna. Sin embargo, prosiguió la discusión diciendo, ¿no dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El pastor respondió que por supuesto que esto estaba en la Biblia. Luego el joven añadió, ¿no dice también la Escritura que estamos muertos al pecado? El predicador le dijo, no, la Escritura dice que hemos muerto al pecado. Esa es nuestra posición. Pero nunca estamos
muertos al pecado en esta vida, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa mientras vivimos. ¿Notó usted la diferencia, amigo oyente? La Escritura dice que hemos, en el pasado, muerto al pecado en Cristo, pero no dice que estamos, en el presente, muertos al pecado en esta vida, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿qué quiere decir entonces cuando la Biblia dice, con Cristo estamos juntamente crucificados? Bueno, quiere decir que cuando Cristo murió hace más de 2000 años, nosotros morimos con Él. Morimos en Él y fuimos resucitados en Él, y que ahora estamos unidos a un Cristo vivo. Yo no he crucificado la vieja naturaleza. No sé en cuanto a los demás, pero yo no he tenido ningún éxito en crucificarme a mí mismo. Bien, continuemos ahora con el versículo 3 de este capítulo 6 de la Epístola a los Romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Este es otro versículo que muchas veces es mal comprendido. Si usted solamente ve el bautismo de agua en este versículo, no comprende en realidad su verdadero sentido. El sentido aquí de la palabra griega baptizo tiene que ver con la identificación. La palabra bautizar en este versículo no significa el bautismo de agua, aunque la inmersión explica mejor la verdad que se presenta aquí. La palabra bautizo tiene muchos sentidos. Un léxico clásico griego da unos 20 significados para esta palabra. A la verdad, hasta puede significar teñir el cabello, fíjese usted. Había en la antigüedad un grupo de personas en Asia Menor que teñían de púrpura su cabello. Pertenecieron a un grupo bautizo. Pues bien, en este versículo la palabra bautismo habla de una identificación con Cristo. Fuimos bautizados o identificados con Él en su muerte. La doctrina de la identificación es la gran doctrina de la salvación. Hay ciertas cosas que Dios quiere que sepamos. Casi todo lo que usted compra hoy en día viene con sus respectivas instrucciones. A veces a mí me es difícil seguir las instrucciones. Ahora, si vamos a vivir la vida cristiana, hay ciertas cosas que necesitamos saber. Y la primera es que cuando Cristo murió, hace 2000 años, fuimos identificados con Él en su muerte. Permítame expresarlo de la manera siguiente. Hace 2000 años, me condujeron a mí fuera de Jerusalén, al Calvario o Gólgota, lugar de la calavera, y fui crucificado con Cristo. Fui yo quien era culpable. Cristo no era culpable. El pecado mío lo puso sobre esa cruz, y el pecado suyo, amigo oyente. Fuimos identificados con Jesucristo, y eso es un hecho que debemos saber. Ahora Pablo continúa ampliando este pensamiento aquí en el versículo 4, y escribe, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo de agua manifiesta aquí la gran verdad espiritual, pero hay algo más comprendido aquí, más que un simple rito que tiene que ver con agua. Pablo fue bautizado, según nos dice el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 18. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. El mismo apóstol Pablo también practicaba el bautismo de agua, según lo expresa él en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 16, cuando dice, también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si ha bautizado algún otro. El apóstol Pablo evidentemente incluyó también el rito del bautismo de agua en el versículo 3. Hace muchos años, un estudiante en un seminario bíblico escuchó hablar al difunto Dr. Pettingill, un gran expositor bíblico. Al llevarlo a su hotel una noche, el estudiante le preguntó, Dr. Pettingill, ¿le entendí bien que en verdad no hay agua en el capítulo 6 de la Epístola a los Romanos? Ahora, el Dr. Pettingill era uno de los que más firmemente proclamaba la necesidad del bautismo por medio de la inmersión por agua que cualquier otro. El Dr. Pettingill entonces se rió y contestó al estudiante, dije que si el agua es todo, o es lo único que uno ve en el capítulo 6 de la Epístola a los Romanos, pues no ha comprendido el verdadero sentido de este capítulo. Y esto es lo que decimos nosotros también, amigo oyente. Ahora, cuando un objeto o artículo es puesto en una substancia o líquido, llega a ser identificado con ella.
Un pedazo de madera que se mete en un recipiente con pintura negra se identifica con el color negro, y si se mete en pintura roja, se identifica con el color rojo, y así sucesivamente. Por ejemplo, los israelitas estuvieron identificados con Moisés en el cruce del Mar Rojo. Dice allá el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Amigo oyente, somos identificados con Cristo en su muerte. Él murió por nosotros, pero nosotros morimos en Él. Si esto no fuera verdad, entonces la ordenanza del bautismo no tendría significación alguna. Permítanos hablar en claro. Aunque no tenemos nada en contra de otras formas del bautismo de los creyentes en Cristo, creemos que el bautismo por medio de la inmersión ilustra mejor la verdad espiritual que se expone en esta sección. Lo esencial es que todo hijo de Dios debe ser bautizado, porque esto da testimonio de que está unido al Cristo viviente. El apóstol Pedro nos dice que 8 almas se salvaron en el arca de Noé. Pasaron por las aguas de juicio dentro del arca. Nosotros, amigo oyente, experimentamos la pena de muerte de Cristo en la cruz en Cristo. Es por eso que Pedro dice, el bautismo, o identificación, que corresponde a esto ahora nos salva. Y en su primera carta, capítulo 3, versículos 20 al 22, el apóstol Pedro dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así como somos identificados con Cristo en su muerte, así también somos identificados con Cristo en su resurrección. Cristo fue hecho pecado, pecado verdadero por nosotros. Fue entonces cuando Dios le resucitó de los muertos con su gran poder. El apóstol Pablo oró que los creyentes en Éfeso pudieran conocer este poder. Dice allá en su carta a los Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El andar en vida nueva es lo esencial en todo esto. Este es el objetivo y el fin de la santificación. En su carta a los Gálatas capítulo 5, versículo 25 dice el apóstol Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La vida cristiana, amigo oyente, es un andar que es digno de nuestra vocación y solo se puede lograr por medio del poder del Espíritu Santo. Continuamos nuestro estudio hoy en el capítulo 6 de esta epístola a los Romanos, y en nuestro programa anterior estábamos hablando acerca de nuestra identificación con Cristo. Y decíamos que somos identificados con Cristo en su muerte. Él murió por nosotros, pero nosotros morimos en Él. Si esto no fuera verdad, entonces la ordenanza del bautismo no tendría significación alguna. Así como somos identificados con Cristo en su muerte, así también somos identificados con Cristo en su resurrección. Cristo fue hecho pecado, pecado verdadero por nosotros. Fue entonces cuando Dios lo resucitó de los muertos con su gran poder. Ahora, el andar en nueva vida es esencial en todo esto. Este es el objetivo y el fin de la santificación. Continuamos ahora con el versículo 5 de este capítulo 6 de la epístola a los Romanos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Evidentemente, Pablo mira hacia atrás, hacia el versículo 2 de este capítulo que ya ha escrito, y hacia nuestra identificación con Cristo en su muerte y resurrección. El bautismo de agua, de por sí, no podía lograr esta gran realidad espiritual. En realidad, compartimos la vida de Jesucristo, así como una rama que es injertada al árbol, comparte la vida del árbol. La vida de Cristo ahora es la vida nuestra. Y dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 6 de este capítulo 6 de la epístola a los Romanos, sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Permítanos, amigo oyente, parafrasear este versículo de esta manera. Llegando a saber esto, que nuestro viejo hombre, es decir, la naturaleza de Adán, la naturaleza vieja, fue crucificada juntamente con Cristo, para que el cuerpo, la soma, el cadáver del pecado, fuera paralizado, cancelado, anulado, y cesáramos de ser esclavos del pecado. Cuando Pablo dice nuestro viejo hombre, dice que éramos en Adán culpables y pecadores perdidos, poseídos de una naturaleza que se rebela contra Dios. El viejo hombre se contrasta con el nuevo hombre. En su carta a los Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, escuche usted. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora la expresión, para que el cuerpo del pecado fuera paralizado, se refiere al hecho de que las actividades de la vida se llevan a cabo por medio del cuerpo. Este no ha sido destruido, porque todavía estamos en el cuerpo. Siendo que el viejo hombre fue crucificado, el cuerpo de pecado ha sido puesto fuera de combate. Nosotros no podemos lograr esto, porque solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, como veremos en nuestro estudio del capítulo 8 de esta epístola a los Romanos. Hay un conflicto entre la carne y el Espíritu por el control del creyente en Cristo. No podemos crucificar el viejo hombre, no tenemos ningún poder. Lo que tenemos que hacer es creer que esto ya ha sido logrado por nosotros. Y en verdad esto es un hecho. Dios lo ha dicho. Nuestro problema es creer a Dios. El Espíritu Santo puede y nos ayudará a vivir para Dios. Ahora en el versículo 7 dice el apóstol Pablo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado o absuelto del pecado, dice aquí. Cristo no solamente murió para pagar la pena de nuestros pecados, como lo vimos en el estudio del capítulo 3 de esta epístola, sino que también murió una muerte de juicio por nuestra naturaleza pecaminosa. Hay una diferencia, por tanto, entre el ser justificado de la pena de los pecados y el ser justificado del pecado. Y a menos que esto fuera cierto, el Espíritu Santo no podría morar en el creyente ni obrar allí, como lo veremos en nuestro estudio del capítulo 8 de esta epístola a los Romanos. Él es santo y nosotros impíos. Nosotros morimos en Cristo cuando Él murió. No estamos muertos porque la naturaleza de Adán todavía está muy viva en el creyente. Aún parece que está más activa que en el inconverso. El creyente es consciente del pecado en su vida y de su debilidad, pero debe ser consciente de que ha sido justificado del pecado mismo y que ha sido declarado digno para el cielo en Cristo. Puesto que morimos en Cristo, entonces ni la ley ni ninguna cosa más tiene una demanda sobre nosotros. No se olvide, amigo oyente, que es imposible ejecutar a un muerto. Ahora dice aquí el versículo 8 de este capítulo 6 de la epístola a los Romanos, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. En vista del hecho de que morimos con Cristo, sigue lógicamente que fuimos resucitados con Él. Compartimos su vida de resurrección. Ahora, esto no quiere decir que tendremos que esperar hasta que estemos con Él en el cielo. Quiere decir que ahora mismo compartimos su vida. Y en el versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Allá en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 18, el Señor revela este hecho. Dice, yo soy el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estas son las palabras de Cristo. Es un pensamiento solemne que la muerte una vez tenía cautivo al príncipe de la vida. Ahora todo ha cambiado. La muerte nunca más le tendrá cautivo. En su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57,
El apóstol Pablo nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y allá en el capítulo 8 de esta misma epístola a los Romanos, versículo 39, nos dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. Leamos ahora el versículo 10 de este capítulo 6 de la epístola a los Romanos. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Pablo no está declarando aquí en este versículo que Cristo murió por el pecado. Ya ha tratado ese tema. Está discutiendo en esta sección el hecho de que Cristo murió al pecado. Murió una muerte de juicio por la naturaleza pecaminosa del hombre. Cristo llegó a ser en la cruz lo que nosotros somos, a fin de que nosotros pudiéramos ser en Él lo que Él es. Él murió una sola vez, pero vive hoy, y vive siempre para interceder por aquellos que son de Él. Es debido a ese hecho que Él le puede salvar perpetuamente. Ahora el versículo 11 dice, Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos considerar o contar con que hace más de 2000 años nuestra vieja naturaleza se quedó allá en la tumba de José de Arimatea. Pero cuando Cristo resucitó de los muertos, nosotros resucitamos en Él. Ya no debemos vivir en esa vieja naturaleza, sino en Cristo Jesús, así como el ave que vive en el aire y el pez que vive en el agua. No estamos muertos al pecado mediante el luchar, ni por el orar, ni mediante ningún esfuerzo que hagamos, ni ninguna emoción que sintamos. Debemos contar con la muerte de Cristo y con el hecho de que compartimos su vida glorificada. Debemos continuar contando con este hecho día tras día. La moralidad natural del mundo enseña al hombre a esforzarse para hacer lo que debe ser. El método de Dios para el creyente, en cambio, es de llegar a ser en la práctica lo que ya es en Cristo Jesús. Veamos ahora el versículo 12 de este capítulo 6 de esta epístola a los Romanos. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Estamos en la carne, aunque no debemos vivir según la carne. Estamos muertos al pecado, pero el pecado no está muerto en nosotros. No estamos completamente emancipados, pues aquí tenemos una amonestación contra el permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales. Ahora, nuestros cuerpos son mortales porque están sujetos a la muerte física. El pecado es un dictador que está listo a tomar posesión. Ahora, todos los deseos del cuerpo no son concupiscencias en el sentido de ser viles o malos. El apóstol Pablo dijo allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12, Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El comer no es malo en sí mismo, pero el comer con exceso sí es malo. Pasemos ahora al versículo 13 de este capítulo 6 de la epístola a los Romanos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La palabra presentéis, en este versículo, enseña el tercer paso que un creyente necesita tomar en la senda hacia la santificación. Ahora, los tres pasos son los siguientes. ¿No sabéis? En el versículo 3. Consideraos, en el versículo 11. Y presentéis, aquí en este versículo 13. Dios hace ahora un llamamiento a la voluntad del hombre. Debemos presentar los miembros de nuestros cuerpos a Cristo. La lengua mentirá a menos que le sea presentada a Él. Ahora alguien dirá, ¿y qué si no sentimos que estamos muertos al pecado? Bueno, debemos creerle a Dios que esto es un hecho, y luego debemos actuar sobre ese hecho. Es un acto de la voluntad de una vez por todas. La idea de la vida rendida o entregada a Dios no excita a muchos. El motivo por el cual la mayoría de nosotros nos encontramos en algún apuro es porque nos presentamos a la vieja naturaleza en lugar de presentarnos a Dios. Una niña al caerse de la cama una noche se puso a llorar. Su madre corrió con prisa a la habitación y tomándola en sus brazos,
la acostó nuevamente en la cama y le preguntó, ¿cómo es que te caíste de tu cama? La niña respondió, creo que me quedé dormida demasiado cerca al lugar donde me acosté primero. Y amigo oyente, ese parece ser el problema nuestro hoy en día. En lugar de avanzar en el camino a la santidad, nos contentamos en quedarnos muy cerca a nuestra condición cuando creímos. En realidad, nos presentamos a la naturaleza vieja, y por eso nos hallamos en dificultades. Así como una vez nos presentábamos al pecado, ahora debemos presentarnos a Dios. Cuando somos renacidos, tenemos una naturaleza nueva y una vieja también. Sea cual fuere su problema, amigo oyente, presénteselo a Dios. Llévele a Él su mal genio y hable con Él en cuanto a eso. Llévele a Él su lengua chismosa. Cierta señora expresó en una ocasión interés en una reunión donde hablaban en lenguas. El dirigente del grupo se le acercó y le dijo, «Señora, ¿le gustaría a usted hablar en lenguas?» Y ella respondió, «Ah, no, prefiero más bien perder unos 40 centímetros de la que tengo ahora». Dios, amigo oyente, quiere que nos presentemos a Él. Veamos ahora este asunto de la santificación práctica. ¿Cuál es nuestra respuesta a la posición gloriosa que tenemos en Cristo? Leamos aquí el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este versículo simplemente quiere decir que la ley fue dada para dominar su vieja naturaleza. Nunca fue dada para dominar la naturaleza nueva. La naturaleza nueva debe ser presentada a Cristo. No es la intención de Dios que el pecado gobierne al creyente en esta vida más que en la vida venidera. Esto no se logra poniendo nuevamente al creyente bajo algún principio legal o de la ley. Es el principio de la gracia. La ley conduce a servidumbre aún para el creyente. Ya hemos sido liberados de la dictadura terrible de la ley. Ahora estamos unidos a Cristo. El apóstol Pablo ahora se sirve del terrible sistema de la esclavitud vigente en aquellos días para ilustrar el dominio completo del pecado y de la ley. Leamos el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La forma de la pregunta aquí está expresada de una manera diferente que en el versículo 1. El apóstol Pablo ha demostrado en los 14 versículos anteriores que el método de Dios para lograr la santificación es en la misma base que la justificación, por medio de la fe. La pregunta aquí, más bien, es que si se debe dar una ayuda a la gracia para lograr su alto y santo fin. Según el razonamiento del hombre natural, es necesaria alguna ley o reglas o reglamentos. Y el caso es que muchos hoy han determinado ciertas reglas. Algunos tienen los 20 mandamientos en lugar de los 10 mandamientos. Dicen que a los creyentes les es permitido hacer algunas cosas, mientras les es prohibido hacer otras cosas. Sin embargo, amigo oyente, la vida cristiana no es el vivir según una larga lista de reglas y reglamentos. Usted puede seguir todas las reglas y reglamentos que quiera, y todavía no vivir la vida cristiana. ¿Qué entonces es la vida cristiana? Es la obediencia al Señor Jesucristo. Esta sección tiene mucha importancia. La identificación con Cristo es la santificación de posición. La obediencia a Cristo es la experiencia de la santificación y esa es la santificación práctica. No se trata de lo que uno hace, sino de dónde uno anda. Y no es cómo anda, sino dónde anda. ¿Está usted, amigo oyente, andando en la luz y en comunión con Cristo? El pecado puede romper nuestra comunión con Él, pero cuando está rota, todo lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, según lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9. Dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo importante de recordar es que los cristianos tienen que obedecer al Señor Jesús y tener comunión con Él. Un elocuente erudito de la Biblia dijo en cierta ocasión, hay un veneno sutil que se insinúa al corazón, aun del mejor cristiano, y es la tentación de decir, no voy a pecar para que la gracia abunde, sino porque el pecado abunda. Muchos cristianos tienen la idea de que porque son salvos por la gracia, pueden hacer lo que les dé la gana. Y amigo oyente,
si usted ha sido salvado por la gracia, no puede hacer lo que quiere. Y veremos eso cuando estudiemos el capítulo 8 de esta epístola a los Romanos. Pablo deja en claro en su epístola a los Gálatas que hay tres maneras en que un cristiano puede vivir, y son los siguientes. Primero, por la ley. Segundo, por libertinaje. Y tercero, por libertad. Todo el mundo tiene algún principio por el cual vive. Cierta estrella de cine dijo en cierta ocasión que toda su vida estaba entregada al sexo. Esa era su ley. No importa quién sea usted, amigo oyente, si usted vive por alguna ley, está viviendo con su naturaleza vieja. El vivir por alguna ley es un extremo. Ahora, otro extremo contra el cual Pablo amonesta es el libertinaje. Si usted es hijo de Dios, amigo oyente, no puede hacer lo que le venga en gana, sino que tiene que hacer lo que le agrada al Señor. Debe presentarse a Él y serle obediente. Esta es una manera práctica de vivir la vida cristiana. Y en el versículo 16 de este capítulo 6 de la epístola a los Romanos, escribe Pablo, ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Este versículo es verdadero y muy práctico. En realidad, hay solamente dos señores a los cuales obedecer. Uno es la muerte y el otro es la justicia. Toda persona es esclavo de uno de los dos. Aún los creyentes tienen que aprender que el poder del pecado es tan verdadero como la culpa del pecado. Habiendo sido libertado de la culpa del pecado mediante la justificación por la fe, ahora el creyente ha de ser libertado del poder del pecado por medio de la santificación por la fe. La obediencia de la que este versículo habla es la obediencia de la fe y la obediencia de la ley. La fe conduce ahora a la obediencia a Cristo. No podemos librarnos de los lazos del pecado porque somos débiles, pero sí podemos presentarnos como esclavos a Jesucristo. Él nos pone en libertad. Allá en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículos 34 al 36, Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Alguien contaba en una ocasión que frente a su iglesia había un elegante club, que solo los más ricos eran miembros de ese club, porque costaba mucho dinero llegar a ser miembro, y que si uno era miembro, probablemente era una persona que tenía un Cadillac y un chofer. Un día, el pastor de esa iglesia se asomó a la ventana y notó que había ya algunos Cadillacs estacionados frente al club, y también un grupo de choferes estaba parado allí conversando. Después de unos momentos, un caballero de corte muy distinguido salió del club, hizo señales, y diciendo algo se metió en su automóvil. Uno de los choferes se apartó del grupo y se metió en el asiento de chofer, y se fueron. Ahora este incidente nos conduce a una conclusión. Aquel chofer era siervo del caballero que lo llamó. Es obvio que los otros choferes no eran empleados del caballero porque cuando él llamó, ellos no le obedecieron. Él era amo, o como diríamos hoy, era patrón sobre el hombre que le obedeció. Pues bien, Pablo está diciendo aquí que a quien quiera que uno obedezca, ese es su amo. Hermano en Cristo, ¿es Cristo su amo en verdad? Usted no está bajo la ley. Simplemente el poder decir que usted no mata, no miente, no hace lo malo, no quiere decir que usted está viviendo la vida cristiana. Solo significa que usted está viviendo una vida buena. La vida cristiana es una vida en la cual usted obedece a Cristo. Si usted está sirviendo al pecado, entonces usted es esclavo del pecado. Pero si usted está sirviendo a la justicia, entonces usted es esclavo de Cristo Jesús. Continuamos hoy estudiando el capítulo 6 de esta epístola del apóstol Pablo a los Romanos, y en nuestro programa anterior vimos cómo Pablo se sirve del terrible sistema de la esclavitud vigente en aquellos días para ilustrar el dominio completo del pecado y de la ley. Y vimos, la vida cristiana es la obediencia a Jesucristo. La identificación con Cristo es la santificación por posición. La obediencia a Cristo es la experiencia de la santificación y esa es la santificación práctica.
No se trata de lo que uno hace, sino de dónde uno anda. No es cómo anda, sino dónde anda. Ahora, lo importante recordar es que los cristianos tienen que obedecer al Señor Jesús y tener comunión con Él. Todo el mundo tiene algún principio por el cual vive. No importa quién sea uno. Si uno vive por alguna ley, está viviendo de acuerdo con su naturaleza vieja. El vivir por alguna ley es un extremo. Y vimos que otro extremo contra el cual Pablo amonesta es el libertinaje. Si usted es hijo de Dios, amigo oyente, no puede hacer lo que le venga en gana, sino que tiene que hacer lo que le agrada al Señor. Debe presentarse a Él y serle obediente. La fe conduce a la obediencia a Cristo. No podemos librarnos de los lazos del pecado porque somos débiles, pero sí podemos presentarnos como esclavos a Jesucristo. Él es quien nos pone en libertad. Recordemos las palabras de Jesús allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 34 al 36, cuando dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y lo que Pablo ha estado diciendo hasta aquí en este capítulo 6 de su epístola a los Romanos, es que a quien quiera que uno obedezca, a aquel es su amo. El simplemente decir que uno no mata, no miente, no hace lo malo, no quiere decir que uno esté viviendo la vida cristiana. Solamente significa que uno está viviendo una vida buena. Pero la vida cristiana, amigo oyente, es una vida en la cual uno obedece a Cristo. Y si usted está sirviendo al pecado, entonces usted es esclavo del pecado. Pero si usted está sirviendo a la justicia, entonces usted es esclavo de Cristo. Continuemos ahora leyendo el versículo 17 de este capítulo 6 de la epístola a los Romanos. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando usted andaba perdido, usted obedecía al pecado. Era natural hacerlo. Un hombre puede vivir una vida ejemplar y puede recibir una medalla y una copa de la Cámara de Comercio y aún así ser esclavo del pecado. Un hombre una vez fue elegido como el ciudadano sobresaliente de cierta comunidad. Pero quienes le conocían daban testimonio de que era el más injurioso y más mal hablado que jamás hayan conocido. Puede haber sido distinguido, pero era muy obvio a quién obedecía. Lo importante, amigo oyente, es que usted obedezca a Cristo. Pablo da gracias a Dios que los creyentes en Roma, que antes eran esclavos del pecado, ahora son entregados a la maravillosa doctrina de la gracia. El contraste es el motivo de dar gracias. Pablo había descubierto que cuando fue salvado, le fue dada una naturaleza nueva que podía obedecer a Cristo. Había pasado por la experiencia de ser nuevo cristiano y de descubrir que no había ningún bien en su vieja naturaleza. Y llegó a la siguiente conclusión, como él lo expresa allá en el capítulo 7 de esta misma epístola a los Romanos, versículo 18, donde dice, «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». Pablo quería que los romanos supieran que no hay ningún bien en la vieja naturaleza. Muchos creyentes hoy en día no han descubierto esa verdad. Otro hecho alarmante es que no hay ningún poder en la naturaleza nueva. Y aquí es donde la mayoría de nosotros nos equivocamos. Creemos que porque somos cristianos podemos vivir victoriosos. Pero no podemos porque todavía somos tan débiles como éramos antes de haber sido salvados. Es por eso que es tan necesario caminar por la fe en el poder del Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios puede producir la vida cristiana victoriosa. Bien, pasemos ahora al versículo 18 de este capítulo 6 de la epístola a los Romanos. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En otras palabras, hemos sido libertados. El Evangelio nos fue entregado a nosotros y luego nosotros fuimos entregados a este nuevo camino de vida por la gracia. Moisés entregó la ley a Israel, pero los israelitas fueron entregados a la ley como una regla de vivir. Eran esclavos. Ahora los hombres están entregados a una nueva manera de vivir, la cual conduce a la libertad. Dios lo ha hecho posible para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Ahora, eso no quiere decir que el pecado ha sido erradicado o destruido.
Pero sí quiere decir que ahora podemos vivir para Dios. En este versículo 18, el apóstol Pablo describe la experiencia de los creyentes romanos. Han sido libertados de la dictadura del pecado. Ahora esto no les da ninguna libertad para vivir como quieran, sino para agradar a aquel que los libertó. Han sido libertados para poder llegar a ser esclavos de Cristo. Y esto no les hace esclavos porque son reyes. El pecado, amigo oyente, no será erradicado de sus vidas, sino hasta cuando sus cuerpos sean redimidos. Y en el versículo 19 dice Pablo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Este versículo dice, hablo como humano, es decir, en términos humanos, a causa de las dificultades de aprehensión, de debilidad en vuestra carne, en vuestra naturaleza humana, que así como presentasteis vuestros miembros o vuestras facultades como esclavos a la impureza y al desorden hasta desordenaros, presentadlos igualmente ahora a la justicia para la santidad. Pablo explica aquí por qué usa estas palabras esclavos o siervos. Él parece que casi pide disculpas en estos últimos versículos por usar estas palabras. La esclavitud era cosa común en el Imperio Romano. De entre 120 millones de personas en el Imperio Romano, la mitad eran esclavos. Muchos cristianos eran esclavos. La epístola a Filemón revela que la libertad era una posesión estimada y difícil de obtener. Y ahora Pablo hace uso de esta metáfora familiar que describe como humano. Y esto no quiere decir que no habla por medio de la inspiración divina, sino que está hablando en términos que ellos entenderían. Todo el mundo sabía lo que era un esclavo. Los líderes religiosos se quedaron o se sintieron insultados cuando Jesús sugirió que ellos eran esclavos del pecado. ¿Recuerda usted lo que Jesús les dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 34, a aquellos judíos que creyeron en Él? Escuche usted. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, ¿cuántos hombres y mujeres son siervos y esclavos del pecado? Pensamos en la tragedia de tantos jóvenes que participaron en la guerra de Vietnam, que fueron muertos o gravemente heridos. Pensamos en los miles de jóvenes que regresaron de esa guerra y que ahora son adictos a las drogas. Esta es una de las cosas más tristes de las guerras. Otra cosa triste, sin embargo, son los millones de personas que son esclavos del pecado. Al pensar en ello, no hay otra alternativa. Somos o esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Es paradójico, pero como esclavos de Cristo, somos en realidad libres. Y Pablo pide a los hermanos en Roma que se presenten a Cristo mediante un acto de la voluntad. Somos conocidos por el uniforme que llevamos puesto. Si somos pecadores, somos esclavos del pecado. Pero si estamos sirviendo a Cristo, somos esclavos de Él. Pasemos ahora al versículo 20 de este capítulo 6 de la epístola a los Romanos. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Hubo un tiempo, hermano que nos escucha, cuando usted era libre de agradar a Cristo. Vivía para agradarse a sí mismo en todo capricho egoísta. ¿Quiere volver a eso? La única libertad verdadera que usted tenía era que no le era posible hacer el bien. Ni pensaba en servir a Cristo. Y ahora en el versículo 21 nos dice, «Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte». Una vez usted era libre y sin fruto. Hacía lo que le daba la gana, pero su único fruto era vergüenza. Y preguntamos otra vez, ¿quiere volver a eso? ¿Quiere volver a la vida vieja, amigo oyente? Eso es libertinaje más que la verdadera libertad. El fin de aquellos días es muerte. No hay ningún futuro para tal vida. ¿Siente usted dolor cuando cae en pecado? Eso es lo importante. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Al hijo del diablo le gusta hacer lo que el diablo quiere que haga. Pero el hijo de Dios anhela hacer lo que Dios quiere que haga. Y leamos ahora el versículo 22.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Pablo presenta ante los creyentes la esperanza excelente que tienen como esclavos de Dios. Son libertados del pecado, el cual conduce a la muerte, y su fruto permanecerá para toda la eternidad. Es conmovedor cuando se oye contar la historia de los misioneros, algunos de ellos muy jóvenes, que llegaron a las islas hawaianas allá por el año 1819. Estos misioneros dieron sus vidas alegre y gozosamente al servicio de Jesucristo. Echaron los cimientos del reavivamiento más grande que tuviera lugar en Hawái por más de 150 años. Se ganó almas para Cristo. Hubo fruto, amigo oyente. Y ahora, en este último versículo del capítulo 6 de la epístola a los Romanos, la vida eterna es contrastada con la muerte. Leamos este versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El diablo es pagador. Si usted trabaja para él, él le pagará. Dios, en cambio, no es pagador. Él es dador. Su dádiva es contrastada con la paga del pecado, que es la vida eterna. Esta vida está disponible a todos, pero solamente en Jesucristo. Alguien ha indicado que todo queda contrastado aquí, especialmente la paga con la dádiva de Dios. Hay dos respuestas a la pregunta, ¿vale la pena vivir? Y para el hombre que está sirviendo en el ejército del pecado, vendrá su día de pago. Recibirá exactamente lo que se le debe, pues es su salario. La única moneda corriente de curso legal como paga del pecado es la muerte. Para este hombre no vale la pena vivir. En cambio, el pobre pecador perdido, que ha venido a Cristo para la salvación, ha recibido el don gratuito de felicidad y alegría ahora en esta vida, y también la esperanza gloriosa de la vida eterna con todo lo que ella implica. Nuestra justificación está en Cristo y nuestra santificación también está en Cristo. El Dr. Schaeffer da una lista de algunos de los elementos que dan el cuadro completo de la gracia de Dios, los cuales quisiéramos enumerar a continuación. En primer lugar, la gracia no se niega por ser desmerecida. En segundo lugar, la gracia no se puede disminuir por ser desmerecida. En tercer lugar, la gracia no puede contraer una deuda. Cuarto, la gracia no se emplea en el pago justo de una deuda. En quinto lugar, la gracia nunca es el pago excesivo de una deuda. Sexto, la gracia no aparece en los tratos divinos inmediatos con los pecados de los inconversos. Y en séptimo lugar, la gracia no aparece en los tratos divinos inmediatos con los pecados de los salvados. Y permítanos repetir este versículo 23, versículo final de este capítulo 6 de la epístola a los Romanos. Escribe el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted, amigo oyente, se salva por medio de la fe. Usted vive por fe. Usted anda por fe. La vida cristiana es un andar, cada momento de la vida, con Cristo Jesús. Y bien, con esto llegamos ahora al capítulo 7 de esta epístola a los Romanos. Hemos intitulado este capítulo 7, Santificación ineficaz. En el capítulo 5 de esta epístola a los Romanos, vimos la santificación potencial. Luego vimos en el capítulo 6 la santificación por posición, que recibimos por medio de nuestra identificación con el Cristo resucitado. Tenemos que reconocer el hecho de que Jesucristo murió, resucitó de los muertos y que está a la diestra de Dios. En esa base debemos presentarnos a Él, dándonos cuenta de que no podemos vivir la vida cristiana por nuestra propia fuerza. Dios quiere vivirla por medio de nosotros, y esa es la única manera en que puede ser producida.